Gracias a Dios que tenemos esta maravillosa palabra de Dios que nos fue dada, para que no andemos errando, para que no estemos ignorantes de las cosas de Dios. El diablo quiere que ignoremos sobre él, sobre sus maquinaciones. Sí quiere que las experimentemos. Y claro, al ignorar vos, te metes en un terreno donde no sabés cómo te va a ir. Y ahí caes en las trampas del diablo. Pero cuando vos conocés la palabra de Dios, ya no sos ignorante de la voluntad de Dios. Ya está en tu decisión dónde vas a pisar. La palabra nos fue revelada para que el creyente no ande en tinieblas, no ande pisando en lugares que pueden traerle consecuencias a su vida, sino que pisemos en lugares firmes, en lugares donde la palabra de Dios es nuestro sustento. Para eso Dios nos dejó su palabra. Cuando la revelación de Dios está ausente en las palabras de Dios, está ausente en la palabra de Dios está ausente en la vida de la persona, pisamos en cualquier lugar espiritual. Caemos en lugares espirituales, espiritualmente hablando, que no son provechosos para nuestra vida. Por eso Dios reveló su palabra, para que no estemos errando en nuestro caminar. Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo en Juan, en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciendo esta figura, ¿no?, del alimento. ¿Con qué nos alimentamos? Necesitamos de la palabra de Dios que sea nuestro alimento. Eso nos dice el Señor Jesucristo en este registro. Necesitamos el alimento físico, pero también necesitamos el alimento espiritual que recibimos por la palabra de Dios. Aquellos que no creen en la palabra de Dios, que la rechazan, que no desean vivir conforme a ella, se están privando de un alimento muy importante para sus vidas. También en 1 de Pedro encontramos, en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, mirándola atentamente, no distraídamente, no cuando tengo tiempo o cuando las circunstancias se den, sino que esa brilla como una antorcha en un lugar oscuro y estamos atentos a esa palabra. Ese es el valor que le da Dios a su palabra. El tema es que nosotros le demos el mismo valor para que sea de provecho en nuestra vida. En Efesios 4, 17 y 18, les voy a leer este versículo. Cosas que nos advierte Dios, que nos muestra Dios, porque Dios es un Dios de verdad, un Dios que da a conocer su propósito, para que no pisemos en lugar equivocado, para que no estemos parados en un lugar donde en un momento determinado se puede desbarrancar. Estaba mirando el otro día una imagen de una luz que sucedió en un lugar y que arrastró la tierra y se llevó casas, llevó todo lo que estaba ahí. Habían fundado esa casa la habían fundado en un lugar que no era seguro y terminó en ruinas. Como dice también la parábola que enseña Jesús acerca de aquel que funda su casa, en qué la está fundando, ¿no? En Efesios 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, los que rechazan a Dios, los que no creen en Dios, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, hay oscuridad espiritual en su entendimiento, no hay luz, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón sensible a su voluntad, que no sea un corazón duro. Él procura por todos los medios que a través de su palabra nuestro corazón se vaya ablandando, vaya siendo un corazón que sea permeable a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo declaró, cuando Él estaba aquí en la tierra, en Juan 8:12,
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Dios no quiere que andemos en tinieblas y por eso envió a su Hijo, para que nosotros podamos conocer de Jesucristo y seguirle a Él y no estar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice. O sea que nuestra vida va a estar alumbrada, vamos a tener entendimiento de las cosas espirituales y también en las cosas de este mundo. Vamos a poder comprender, cuando vamos a la palabra de Dios, el propósito de Dios para nosotros y para toda la creación. Como dijimos hoy, seguir a Jesús comienza con aceptarlo a Él, creer que aceptarlo a Jesús como Señor, como dice Romanos 10:9, creer que Dios levantó de los muertos. Comienza con esa declaración, con esa certeza, con esa creencia. Y luego continúa con un proceso que dura toda la vida. Un proceso que tiene que ver con nuestra transformación al ser de Cristo. También el Señor Jesucristo declaró en Juan 14:6, otra declaración que Él hacía de sí mismo, ¿no? Yo pensaba, digo, qué convicción que tenía el Señor Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Qué convicción cuando decía acá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. A Él no le iban a venir con engaños, con mentiras. Él tenía certeza de lo que era para Dios, su Hijo amado, y que a través de Él se iba a llevar la obra redentora para toda la humanidad, para todos los que creen en Él. Dios espera en este tiempo esa misma certeza en nosotros con respecto a su palabra, con respecto a su voluntad. Que tengamos esa misma convicción que mostraba Jesús. Jesús se declaró ser el camino, la verdad y la vida. También la palabra nos muestra acerca de este ser espiritual de maldad que quiere hurtar, matar y destruir, para que no ignoremos por qué pasan las cosas que pasan. La gente que no conoce a Dios o que no conoce su palabra, todo es responsabilidad de Dios. Te enfermaste y Dios por algo te mandó esa enfermedad, hacer una prueba. Pasa esto en el mundo, la muerte. ¿Por qué Dios permite esto? Dios no permite la muerte. El autor de la muerte es Satanás, el diablo. El no conocer las Escrituras hace que vos desconozcas de este ser de maldad. La palabra también nos advierte a no ser engañados, a no vivir distraídamente. Colosenses 2:8, por ejemplo, un versículo que nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es increíble cómo el mundo va tras tantas cosas y deja a Dios de lado. Tantas huecas sutilezas son utilizadas para desviar a la gente del propósito de Dios. Mira que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay tantas ofertas hoy en día en el mundo para alejar a las personas de conocer a Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es la luz del mundo. Y van tras otras luces que se le aparecen por delante, luces falsas. Es el adversario a través de personas y por distintos medios y circunstancias que quieren robar el botín. ¿Saben cuál es el botín de Dios? Nosotros. Nosotros somos el botín de Dios. Y Él quiere robárselo a Dios, a las personas. El que roba, generalmente no se roba lo más feo, ¿no? O sea, cuando no se roba la fruta que ya está descartada, se roba la mejor fruta. Así que tené cuidado que el diablo no te robe, porque va a querer robarte con sutilezas, con tradiciones de hombres, porque sos una joya preciosa para Dios y Él quiere que vos no creas eso. El Señor Jesucristo en un momento de su ministerio fue confrontado también para ser robado.
sutilmente, los líderes más encumbrados del momento venían a cuestionarlo a Jesús. Imagínate si a vos te viene a cuestionar aquella persona a quien supuestamente tiene autoridad, la autoridad de Dios. Vos, ¿cómo reaccionarías, no? Pero Jesús no se dejó engañar. En Mateo 15 encontramos, por ejemplo, en el 1 y 2, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Le estaban diciendo a quien era su maestro, el maestro de estas personas: tus discípulos hacen esto. ¿Qué le estás enseñando a la iglesia vos? ¿Qué le estás mostrando a la iglesia que hacen esto? En realidad, la acusación era más para Jesús que para sus discípulos. Ellos conformaban la jerarquía eclesiástica de aquellos días y fueron a confrontar a Jesucristo por sus discípulos, pero en realidad quien estaba siendo confrontado era el mismo Jesús. En el 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús puso en perfecto orden espiritual la situación. Por un lado las tradiciones de los ancianos y por otro lado los mandamientos de Dios. Ellos quebrantaban los mandamientos de Dios por seguir tradiciones de hombres. Tenemos que saber que en nuestra vida cristiana también seremos confrontados, porque el diablo busca eso, robarse lo mejor de Dios, robar tu corazón, tu vida, y depende de nosotros cómo vamos a responder. El diablo está detrás de todo esto, pero es nuestra responsabilidad qué camino tomaremos, dónde vamos a pisar. En el versículo 6, en la parte final dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tradiciones de hombres, costumbres de hombres, modas. Todo eso se impone para que en realidad los mandamientos de Dios no prevalezcan en tu vida. Sigue diciendo en el 7 y el 8 de Mateo 15: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. O sea, todo viru viru. O sea, todo palabrería, pero su corazón está lejos de mí. Como el Señor Jesucristo conocía perfectamente las intenciones de estas personas, ¿no? Cuando te vienen a cuestionar, te vienen a... ¿Qué están haciendo en la iglesia? Tradiciones de hombre. Dice en el 9, sigue diciendo Jesús: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El tema es no dejarnos engañar, porque las sutilezas que utiliza el diablo a veces son muy finitas, muy delgadas, muy cerca de la verdad, pero no es la verdad. En el libro de Colosenses vamos a estar leyendo un registro acá que quiero hoy trabajar con ustedes. Este registro de Colosenses 2, versículos 1 al 7, donde está el apóstol Pablo hablándole a los creyentes. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. El apóstol Pablo hablando con la iglesia. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. O sea, el trabajo del apóstol Pablo era buscar el corazón de la iglesia, buscar el consuelo, el aliento, la fortaleza de los creyentes. Y dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Y dice: unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este es el corazón de Pablo, que los creyentes lleguen a entender el propósito de Dios para sus vidas y de la venida de Cristo.
Que no sea simplemente un entendimiento superficial, sino que sea algo profundo, de entender todas las riquezas que había de pleno entendimiento. En el 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, con lindas palabras. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe, no en cualquier cosa, en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, de la manera que confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, lo aceptamos a Él como Señor, que creemos que Dios levantó de los muertos, andad en Él. O sea, ¿dónde vas a pisar? ¿Cómo van a ser tus pisadas en la vida? ¿Vas a pisar como pisó Jesucristo? ¿En las pisadas de Cristo? ¿Que Él dejó huellas para que nosotros sigamos sus pisadas? ¿O te vas a desviar tras otras cosas que a veces vienen muy cautivantes a nuestra vida? Como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice. Y en el 7 dice, ¿cómo andar en Él? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En la fe de Cristo, que el apóstol Pablo había estado predicando, de que crean en el Señor Jesucristo. Había otros que decían que no. Había otros que estaban en contra de esa prédica. Pero el apóstol Pablo predicaba en la fe de Cristo, abundando en acciones de gracia. Termina diciendo. Pablo evidentemente tenía una lucha para que los hijos de Dios fuesen confortados, que estuvieran unidos en amor. Lo que el diablo quiere hacer es dividir, es generar división, confrontar. No, yo tengo razón. No, allá está la razón. La razón está en Cristo. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento con un fin: conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, quien es hoy la cabeza de la iglesia. Muchos negaban de que Cristo fuese la cabeza de la iglesia. Había otras cabezas que seguían, y a veces en el ámbito religioso o en el ámbito mundano, ¿no? Hay otros dioses que están por encima de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 6 dice: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Y nos muestra el modo de andar. Nos va a mostrar 4 características o 4 aspectos de cómo andar en Él, de cómo desarrollar ese andar que está disponible para nosotros también. Dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, como hemos sido enseñados, no desviándonos de aquello que nos fue enseñado. Porque saben que hay tantas propuestas, hay tantas enseñanzas que nos desvían de la verdad, que a veces las tomamos como verdad. Y acá el apóstol dice: confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Evidentemente, mucha gente se desviaba de lo que había sido enseñada. Si no, no lo hubiese dicho. Abundando en acciones de gracia. El 4º punto. Aquí cuando dice arraigados, tiene que ver con esta figura de estar echando raíces. Arraigados es profundizar las raíces en la palabra de Dios. Que cada día nuestras raíces vayan más profundo en la palabra, no que sea algo superficial. Es la primera cosa de un andar de un hijo de Dios, enraizarse en la palabra de Dios. Pensaba yo que, vieron con estos vientos que ha habido últimamente y a veces cuando vienen esos vendavales, cómo caen a veces muchos árboles. ¿Saben por qué caen? Porque tienen raíces superficiales. Entonces, entre la primera tormenta, el primer viento fuerte, ese árbol cae. Está más propenso a caer. Aquellos que tienen raíces profundas podrán ser sacudidos, sus ramas se moverán mucho, pero no caen, porque sus raíces son profundas.
Y va a haber situaciones en la vida donde vengan tormentas y vientos fuertes a querer sacarte, a querer voltearte. Pero si tus raíces están profundas en la palabra de Dios, pasados a tormenta, vas a seguir en pie. El Señor Jesús en Mateo 13 hizo referencia cuando habla de los tipos de tierra donde se siembra la semilla. Mateo 13, del 20 y 21, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué lindo la palabra de Dios, qué bendición. Pero no tiene raíz en sí misma. O sea, no echó raíces profundas, sino que quedó ahí. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el caso, ¿no? Cuando nuestras raíces en la palabra de Dios no las profundizamos, no buscamos profundizar las raíces, nuestras raíces, quedamos con raíces superficiales y ante el primer tropiezo caemos. Sabemos quién promueve esas situaciones: Satanás mismo, para sacarnos del juego. Cuando las raíces en Cristo son superficiales ante las tormentas de la vida, las personas tropiezan. Como decimos, estar arraigados es que las raíces se profundicen en la palabra de Dios, que cada vez Cristo sea más en nosotros y menos yo. Una vez enraizados en el Señor, viene el proceso de sobreedificar. El otro día veíamos algo en la reunión en la casa de Leo, algo sobre edificar. Ahí estamos trabajando algunos versículos que nos mostraba que la piedra angular es Cristo, la piedra principal, fundamental, y sobre eso se edifica. Acá dice que una vez estamos enraizados en el Señor, viene el proceso de sobreedificar. La sobreedificación es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la obra que llevamos adelante. O sea, no es solamente echar raíces y quedarnos ahí plantados, sino empezar a movernos, empezar a accionar. Primera de Corintios 3, versículos, vamos a ver el 10, el 14 y el 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Primera de Corintios 3, 10. Yo dije 13. 3, 10, 14 y 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, ahora viene la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cristo es la piedra angular y Cristo es el fundamento. Recibimos la palabra de Dios, nos enseñan la palabra de Dios, tenemos, gracias a Dios, las personas que se dedican a estudiar la palabra, pero después viene la sobreedificación. ¿Qué hago con todo eso? Porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea que ahí la responsabilidad es individual. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dios nos ha llamado para ser hijos funcionales a su propósito. Para esto, Él nos ha investido de Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos recibido de su Espíritu. Y ese Espíritu nos capacita para hacer la obra que Dios quiere que hagamos como hijos de Dios, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Ese Espíritu Santo nos fue dado por gracia y nos permite manifestar el poder y la gloria de Dios, así como lo hizo Jesucristo, manifestar al mundo la gloria de Dios. Cuando estamos en el servicio de los asuntos de Dios, somos sobreedificados. O sea, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando llevamos a cabo los propósitos de Dios, somos sobreedificados. Santiago 2 dice en el 21 y 22,
haciendo referencia a Abraham, un creyente que vivió hace muchos años. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? O sea que yo puedo creer en Jesús, puedo creer en la palabra, me alimento de la palabra, pero después vienen las obras. Hacer, el moverme, hablar la palabra a alguno, orar por una persona, congregarme, estar para ministrar a las necesidades de los santos, orando, estando atento a las necesidades, llevando palabra de Dios a otras personas, llevando la palabra de salvación. Esas son las obras que Dios nos pide que hagamos. Conforme a cómo hagamos esas obras, si las hacemos primeramente, estamos sobreedificando nuestra vida. Y eso va a ser lo que va a ser juzgado. Eso va a ser lo que se va a juzgar cuando estemos frente al Señor. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Un hijo o una hija de Dios primero se arraiga, luego edifica ladrillo por ladrillo, paso a paso en los propósitos de Dios. Nos arraigamos, conocemos de Dios, conocemos su palabra y ahora comenzamos a movernos, a sobreedificar sobre esa palabra que está en nuestro corazón. En Hechos 20:32 encontramos este versículo que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra vivida por el creyente tiene poder para sobreedificar. También encontramos en el libro de Santiago, en Santiago 1:25, les quiero mostrar este versículo que lo anoté acá. Santiago, en el capítulo 1, versículo 25, dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa bienaventuranza tiene que ver con este reconocimiento de parte de Dios, con este reconocimiento por nuestro hacer con aquello que hemos recibido. La obra que sobreedifiquemos será examinada y conforme a eso será lo que recibiremos, tanto en este tiempo como en el tiempo donde estemos frente al tribunal de Cristo, donde van a ser dadas las coronas que habla la palabra de Dios conforme a lo que hicimos, con lo que recibimos. Por eso es importante que nos enraicemos en la palabra y que empecemos a sobreedificar con aquello que ya tenemos de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:12 dice el apóstol Pedro a la iglesia: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro no se cansaba de proclamar las mismas cosas, porque eso sabía de que iba a hacer algo en el corazón de los creyentes, iba a arraigarse y además los iba a llevar a sobreedificar. El otro punto que quería ver con ustedes es respecto a confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Confirmar sería revalidar lo ya aprobado. ¿Vieron que decíamos? Enraizarnos, sobreedificar y confirmar. Estamos hablando del andar en Cristo. No se olviden del versículo que leímos que tenía que ver con aspectos del andar en Cristo. Enraizarnos en la palabra, comenzar a sobreedificar sobre esa palabra
Y ahora confirmar. ¿Qué tiene que ver con esto que decimos? Que es revalidar lo ya aprobado, asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza y seguridad. Por ejemplo, en Hechos 16, 4 y 5 encontramos cómo se confirmaban a los creyentes. Esa confirmación sobre aquellos que ya conocían, cómo los apóstoles se tomaban el trabajo de ir confirmando esa palabra. En el 4 dice: y al pasar por las ciudades, está hablando de Pablo y Timoteo, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Nosotros, cuando nos congregamos, cuando compartimos la palabra, es para confirmarnos en la fe, para confirmar aquellas cosas que tal vez sabemos y otras que tal vez no sabemos conocerlas. Es para confirmarnos en la fe. Por eso es importante la congregación. Y por supuesto también la reunión de creyentes, cuando dos hermanos se reúnen y abren las Escrituras y confirman las Escrituras uno con otro. En 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice: por lo cual dice en el 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, dice Pablo, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, necesitamos no solamente enraizarnos en la palabra de Dios, necesitamos también sobreedificar, pero también confirmar aquellas cosas que nos fueron enseñadas. Porque ¿saben qué? Hay muchas cosas que andan dando vuelta queriendo robarnos de la palabra enseñada. La confirmación en lo aprendido es una necesidad para el corazón del hombre, ya que siempre existirán los cantos de sirena, Satanás, para desviarnos de la verdad. Los cantos de sirena estaba en la mitología griega, no sé si saben, que eran cuando pasaba un barco por determinado lugar, una determinada isla, decía, la mitología cuenta que las sirenas salían con cánticos dulces y amorosos y atractivos hacia los marinos, que desviaban su nave hacia la isla y terminaban chocando y muriendo. Por eso hablo del canto de sirena. Y hoy hay cantos de sirena de muchas especies. Hoy leímos Colosenses 2, donde la palabra nos advertía a no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hoy lo leímos. El último aspecto a tratar, recuerden, hablando de aspectos que hablan del andar en Cristo, enraizados en la palabra, sobreedificados, confirmados. Y el último aspecto era abundando en acciones de gracias. No solamente acciones de gracia, sino que abunden esas acciones de gracia. Y encontramos en la palabra de Dios distintas, vieron que dice que abunden en acciones de gracias, está en plural. Es decir, no es solamente decir gracias Dios, sino que tiene que ver con las acciones que llevamos nosotros adelante, haciendo la voluntad de Dios, buscando transformarnos al ser de Cristo. Esas son las acciones de gracias para Dios. Yo puedo decir gracias a Dios, pero después mi vida es un desastre. Eso no es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios es honrar el sacrificio de Cristo en mi vida, buscando ser como Él es. En 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Estaba el apóstol Pablo hablando a la iglesia.
para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Este versículo está en el contexto del servicio. El servicio que el apóstol Pablo y los colaboradores de Pablo, el resto de los apóstoles, brindaban hacia la iglesia. Ellos lo hacían por gracia y los creyentes recibían esa gracia para que además como iglesia sobreabunde, como dice acá, las acciones de gracias por medio de los creyentes para gloria de Dios. O sea, ellos eran edificados por el accionar de Pablo y los colaboradores, y a su vez ellos llevaban acciones que eran para la gloria de Dios, que eran acciones de gracias para Dios. Así como lo hacemos nosotros acá. Nos vamos edificados, nos vamos fortalecidos, y es de esperar que después esto que tomamos en la iglesia lo vivamos, lo repliquemos para que sea una acción de gracia hacia Dios. Otro registro que nos hablan de acciones de gracia lo encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 9, 11 y 12, donde dice, está hablando en el contexto de la ofrenda. La ofrenda también son acciones de gracias que llevamos a cabo para Dios. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Fundamentalmente, la ofrenda es una expresión de nuestro agradecimiento a Dios. Son acciones de gracias que le brindamos a Dios. Es nuestro reconocimiento a Dios de que dependemos de Él, de que Él es nuestra suficiencia. Este versículo que habla de las acciones de gracias tiene que ver está en el contexto de la ofrenda, donde el apóstol Pablo estaba hablando en la iglesia sobre el tema de ofrendas. También en Filipenses 4:6 encontramos: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, que oramos agradeciéndole a Dios, pero también llevamos a cabo acciones de gracias. ¿Cuáles son esas acciones de gracias? Confiamos en Él, creemos en Él, depositamos nuestra confianza en Él. Esas son acciones de gracias para Dios. Saber que dependemos de Él. También en Colosenses 4:2 habla de perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, no es solamente orar y me voy, no, persevera en acciones de gracias. Mantenete orando, confiando, agradeciéndole a Dios con un corazón entregado a Él. Es mucho más que en producir palabras una oración. Es mucho más que eso. Otro aspecto que vemos de las acciones de gracias está en 1 Timoteo 4:4, por ejemplo, que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. O sea, acá está hablando del contexto de la comida, ¿no? Cuando comemos, darle gracias a Dios de que ese pan, esa galletita, lo que sea que comas, lo tenés por la gracia de Dios. Dale gracias a Dios. Y acá está hablando en el contexto de la comida, donde había muchos, hacía mención a personas que le iban a decir: no, de esto no comas, de aquello no comas, esto es inmundo. En ese contexto está dicho. Porque si le agradecemos a Dios por eso que Dios puso en la mesa, sean poco, sea mucho, agradecerle a Dios. Porque es por la gracia de Dios que tenés eso. Y así encontramos una variedad de acciones y de hechos que son manifestaciones de nuestro agradecimiento a Dios. El mayor agradecimiento a Dios es buscar ser como Cristo. Es buscar que Cristo habite en nosotros, en nuestros corazones. Esa es la mayor acción de gracias que podemos ofrecerle a Dios. Que ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Para concluir, quiero leerles el Salmo 100.
que es un poco un resumen acerca de estas acciones de gracia que Dios espera de nosotros. El Salmo 100, el versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La alabanza es una manera de dar acciones de gracias a Dios. Son acciones de gracias a Dios. A veces las palabras no son tan importantes. Lo que es más importante son nuestras acciones, que son acciones de gracia a Dios o no. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Venimos a la iglesia con alegría? ¿Venimos realmente con gozo, con alegría? Venid ante su presencia con regocijo, dice. Dios quiere vernos gozosos, bendecidos. Estamos valorando lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice en el 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, con aquellas acciones que le agradan a Dios. Con acciones que sean gratas a Dios. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias a Dios. Todo esto tiene que ver con una manera de andar como el Señor Jesucristo, enraizados en la palabra de Dios. Una vez que hemos echado raíces, comenzar a sobreedificar. Eso sí, no estemos toda la vida echando raíces. Empecemos a sobreedificar. Ni bien empezamos a echar raíces, empezamos a sobreedificar. Nos vamos confirmando en la fe de Cristo, compartiendo la palabra, asistiendo a la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo y no estando apartado del cuerpo. Y luego llevamos a cabo las acciones de gracia, esas acciones que le agradan a Dios, que reflejan el corazón de Cristo. Esa es la manera de que Dios nos llama a dónde vamos a poner nuestros pies, si en el andar de Cristo o en el andar del mundo, o en el andar que nosotros, nuestro viejo hombre, nos quiere llevar. Yo te quiero dar gracias, Padre amado, por habernos dejado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, por el ejemplo que Él es para nosotros, por su enseñanza, por sus palabras que nos hacen libre, que son luz para nuestra vida, y porque nos dé fortaleza y sabiduría para que estas características estén cada vez más en nosotros, que nuestras raíces sean más profundas en tu palabra, que nos dé sabiduría para cómo sobreedificar oro, piedras preciosas, cosas de valor a tu nombre y no las cosas de este mundo. Que nos permitas y que nos dé sabiduría para confirmarnos cada día en tu verdad y no ser arrastrados por la corriente de este mundo, porque sabemos que hay un ser espiritual que quiere robarnos, que no quiere que pertenezcamos, que no estemos ante tu presencia. Te pedimos que nos dé fortaleza para poder ser aquellos hombres y mujeres que vos visionás, y también para que nuestras acciones sean acciones de gracias a vos, que no sean, que todo lo que hagamos sea para darte gloria a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, por poder compartir tu palabra, por poder disfrutar de tu palabra, y que sea tu palabra la que guíe nuestros pasos en cada momento, porque no solo de pan tenemos necesidad de vivir, sino también de toda palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. No lo compré.